En aquel tiempo, dice, se refiere a luego del año 22 del reino de Moshe sobre Cush. En aquel tiempo, en el año 180 de la gente de Israel haber bajado a Mizrayim, salieron desde Mizrayim hombres valientes, 30,000 a pie de los hijos de Israel. Oigan, esto es poderosísimo. Esto, de hecho hace rato quería leer esto. Oigan, esto es importante. Primero que todo, vean que dice en el año 180 de la gente de Israel haber bajado a Mizrayim. Llevaban apenas 180 años en Egipto. De esos 180 años solo habían sido esclavizados una parte, ni siquiera la mitad, porque todavía falta esclavitud. Entonces, digamos que llevaban unos 80 años, en realidad menos, esclavizados. Y ya Yahweh está empezando a preparar a Moshe. Pero mucha gente dice que el pueblo pasó 400 años en Egipto por malinterpretar la profecía que Yahweh le dio a Abraham. Y eso hace que los judíos tengan su opinión de que los 400 años empezaron desde que se le dio la promesa del nacimiento de Yitzhak a Abraham. Entonces aquí vemos que apenas han pasado 180 años y ya el pueblo de Israel está pensando en salir. Ya el pueblo de Israel está pensando en que debe salir. Entonces eso indica que ellos, estando en esclavitud ahí, ellos mismos no estaban pensando que esos eran los 400 años de esclavitud. ¿Sí me explico? Porque si ellos en la esclavitud hubiesen pensado, esta es la esclavitud que se le dijo a Abraham, hubiesen dicho, nos quedan unos 320 años. Pero no, más bien dicen, ay, escapémonos, hagamos algo. Entonces eso muestra que la esclavitud en Egipto simplemente fue un reflejo profético de la esclavitud que se le prometió a Abraham de 400 años que sucedería al final de los tiempos. Y esto que está por pasar aquí también se conecta con nuestro tiempo. Y ya van a ver por qué. En aquel tiempo, en el año 180 de la gente de Israel haber bajado a Mizrayim, salieron desde Mizrayim hombres valientes, eran valientes, que quede claro, Giborim, 30,000 a pie, bastantes, una vez más, 30 que representa autoridad y demás, de los hijos de Israel, que eran todos de la tribu de Yahusef, de los hijos de Efraín, el hijo de Yahusef. Entonces, todos eran descendientes de Yahusef. Ahora, eso me parece que es clave y tal vez parte de la razón por la que se sintieron forzados a hacer lo que van a hacer. Porque recuerden que Yosef tuvo a Efraín en Egipto, siendo el rey. Entonces imagínense, Efraín había vivido como príncipe. Efraín tiene a sus hijos, los cuales también son tratados como príncipes en Egipto. Pero cuando Yosef muere, todo empieza a cambiar y los empiezan a hacer esclavos. Muy diferente al pueblo de Jacob, que ya estaba en hambruna, va a Egipto, reciben comida y después caen en esclavitud. Es un poco diferente. Una persona con hambre se le da comida, después está dispuesto a trabajar. A una que es un príncipe y ¿verdad? Y lo tratan como todo lo que pide se lo dan, que después le digan, ahora sí, trabaje por eso. ¿Cómo le pasa a usted? Después de haber estado acostumbrado a que todo se lo den. Entonces vemos a los hijos de Efraín diciendo, aquí hay que hacer algo, ya no podemos más. Entonces era un ejército de 30,000 hombres de Efraín. Representa a los muchos. Recuerden que el 1 representa a los pocos, el 3 representa a los muchos. 3 y 1 hacen 4 porque son los escogidos de los 4 ángulos de la tierra. Unos para entrar sin experimentar muerte, 1. 3 pasando por muerte, como dice Oseas 5:7, en 30 días. Y vean como aquí dice que eran 30,000 de los hijos de Efraín. Y recuerden que Efraín representa a los muchos, de hecho significa fructífero, doble porción. Entonces Efraín por nombre representa a los muchos, también por incluso ascendencia. 30 como los 30 días en los que van a morir. 30,000 por el montón que son los muchos, obviamente son muchos, más que 30,000. 3 como el hecho de que son los que creen en el testimonio de Mashiach, que murió y resucitó 3 días después. Y el 3 como el número que representa a los muchos. 30,000 a pie de los hijos de Israel, que eran todos de la tribu de Yahusef, de los hijos de Efraín, el hijo de Yahusef. Porque ellos decían, oiga, el periodo se ha completado que Yahweh había asignado a los hijos de Israel en los tiempos de antaño, el cual él había dicho a Abraham.
Entonces ahí ellos están acercándose al tiempo de la redención. Todavía no es. Pero ellos en su mala interpretación dicen que ya es el momento. Entonces están dispuestos a hacer cosas que no es el tiempo. Y por ende van en contra de la voluntad de Yahweh y eso hace que caigan. De hecho, vean qué curioso, por ejemplo, el Javier Palacios, que dice que ya empezó la segunda mitad de los últimos 7 años. O sea, según su prédica, ya empezó el tiempo. La segunda mitad, o sea, ya debería estar el pueblo escogido en el lugar preparado. Y digo que ya empezó porque hace como 2 semanas dijo que en 1 semana, ¿verdad? Algo así. Entonces, el Palacios está diciendo que ya está empezando la segunda mitad. Y le ha enseñado eso a su congregación, que son miles de personas. Y no me puedo imaginar qué triste la confusión y ahora el tratar de ver cómo soluciona eso, porque a ese nivel veo difícil que reconozca haberse equivocado. Lo más seguro se va a mantener así hasta el final. Veo difícil también, por lo que me parece ver en sus ojos y en su persona, el que reconozca, hey, no, gente, todavía no, sigamos. Y eso fue lo que sucedió aquí. Y doy ese ejemplo porque es uno presente. Pero han habido montones de ejemplos en el pasado, de gente que dice, ya es el tiempo. El rapto, esto, lo otro. Y hay gente que ha actuado de acuerdo a lo que ese pastor les ha dicho. Hay gente que hace unos años, ¿se acuerda que habían dicho, creo que era un 21 de junio, una cosa así, que iba a haber un rapto, que habían en Estados Unidos puesto rótulos por todo lado? Un montón de gente vendió sus propiedades, regalaron cosas, llegó el día, no hubo rapto, estaban sin nada. Entonces la misma situación de lo que sí, los raptaron todo a su tiempo, o sea, todo a su tiempo. Y vean, bendito Yahweh, que no me he atrevido a pesar de que he tenido, o sea, porque siempre les he dicho posibilidades, ¿verdad? Puede ser esto, puede ser lo otro, más que todo con los cálculos que se pueden hacer, como el que les he mencionado, ¿verdad? El de Herodes, las 2 posibilidades que hay de acuerdo a lo de Herodes, que si pasa este año ya se queda solo una de las 2 posibilidades, que también sería eso algo interesante para ponerle atención. Pero sí, como yo he dicho, bendito Yahweh, que me ha ayudado a establecer calendario, días, todo, poco a poco, y lo único que todavía no he puesto es año, y por eso mismo, para no caer en esto, o para no dejarme llevar yo por algún deseo mío de que todo se cumpla ya, y decirles, ya, solo porque yo tengo ese deseo, no. O por una opinión, si a mí Yahweh no me lo ha declarado de manera directa, que yo diga, sí, de fijo fue él, no se los voy a decir. Además de que hay un par, y no sé si esa persona sigue alguno de ellos, que no sería nada extrañarse, de gente que ha puesto años y ya el año se les está pasando, ¿verdad? Dije Javier Palacios, pero hay otros. El de las 3 señales también, ya había puesto la mitad para... O sea, el de las 3 señales había dicho que iban a pasar unas cosas que no pasaron, no pasó nada. El de... Había otro también parecido a las 3 señales. Sí, había otro que había puesto también fecha. Uno que les había mencionado que ya la fecha se le está pasando, aunque todavía puede ser, pero está así en el puro punto en el que se le puede ir la interpretación, y es el de la página yahushua.org, que les he dicho que tiene alguna buena información, otra más o menos enredada. Yo no estoy de acuerdo con toda la doctrina que él tiene en ese canal, perdón, en esa página. Él me había escrito unas cosas ahí negativas hace mucho tiempo. Después me escribió positivo, entonces no sé qué pasará con esa persona. Creo que se le había olvidado lo que me había dicho años atrás. Y él tiene un calendario, pero lo tiene desde hace años. Y ya para este tiempo ya está cerca de... O sea, ya debería estarse cumpliendo el apocalipsis. Entonces, por eso digo, por esas experiencias, o sea, aprendiendo de los errores de otros, es que he dicho, no, mejor me espero, porque no quiero que eso me pase. Y ellos dicen, no, es que Yahweh no hace nada sin que se lo revele a su profeta. ¿Y quién dice que no le está revelando? Exacto. O sea, Yahweh no hace nada sin primero revelárselo a sus siervos, sus profetas. Entonces eso quiere decir que lo revela si es que va a hacer algo, pero si no va a hacer nada todavía, ¿por qué lo va a revelar? Y si va a hacer algo, revela lo que va a hacer, no necesariamente, o sea, el año en el que estamos no necesariamente es algo que tenga que ser revelado ya. Y una vez que se revelen otras cosas, como les he dicho, ya vamos a entender entonces en qué año estamos. Una vez que ya se acomode todo. Que vendría la semilla de la mujer por medio de ella, y vino en el 4.º milenio.
Era 400 años desde que se anunció. Yahushua vino en el cuarto milenio de haber sido profetizado. Y Yahushua es representado por Yitzhak. También esto es similar a como cuando Moshe se fue 40 días y el pueblo lo estaba esperando horas antes. Y como no llegaba y no llegaba, dijeron, tal vez se murió, hagamos un becerro de oro. Y empezaron a adorar el becerro de oro y cayeron en idolatría. Entonces lo mismo, Yahushua se fue para el cielo y cayó la apostasía en los últimos 2000 años porque pensaban una que otra vez en la historia que ya debería ser el tiempo, que ya debería haber venido, que ya viene el rapto, que esto y lo otro. También vean qué curioso que diga el 2018 se cumplieron los 400 años desde que se le dio la promesa. Me parece eso curioso porque en el 2018 del gregoriano fue cuando se cumplieron los 400 años de la esclavitud en Estados Unidos. Y se acuerdan que se los había dicho cuando llegó el momento, como para verlo como un tiempo clave, que podía haber un cambio después de eso. Y lo ha habido en el sentido que ha ido peor a la sociedad, pero todavía faltan cosas que se cumplan de redención. Y como les dije, es el 2018, 400 años de la esclavitud de los negros en Estados Unidos. Pero desde el 492 están nuestros antepasados aquí en América, ¿verdad? Con otro montón de cosas. Y estos hombres se amarraron a sí mismos y pusieron cada hombre su espada a su lado y cada hombre su armadura sobre él. Y ellos confiaban en su fuerza. Vea, no confiaban en Yahweh, confiaban en su fuerza. Estos descendientes de Efraín dijeron, nosotros podemos por nuestra propia fuerza liberarnos porque Yahweh dijo que cuando llegaran los 400 años, entonces ya. En vez de orar, ayunar y decir, Padre, es tu voluntad, es el tiempo ya, o estamos contando algo mal. Que claramente es una posibilidad. Dice, confiaban en sus fuerzas y salieron juntos desde Mizraim con una mano poderosa. Pero ellos trajeron ninguna provisión para el camino. Entonces estaban tan seguros de su propia fuerza que iban a poder vencer que ni siquiera llevaron provisiones, no llevaron comida. Dice, por ello trajeron ninguna provisión para el camino, solo plata y oro. Ni siquiera pan por ese día trajeron ellos en sus manos, porque ellos pensaban conseguir sus provisiones por paga de los Filistim, y si no, ellos lo tomarían por la fuerza. Entonces vean que empezaron mal, todo mal, confiando en sus propias fuerzas, calculando mal el tiempo, sin tener un líder, porque no se ha mencionado nada de líder que haya puesto Yahweh o lo absoluto, sin preguntarle al Todopoderoso, que no sé si ya lo había dicho, y no llevan comida. Entonces el consejo que siguen no es para nada inteligente. Llevan plata nada más, diciendo compramos, pero si no nos venden la quitamos por la fuerza. O sea, estaban dispuestos a robar. Todo mal. ¿Qué se creen? Y esto es parte de el problema de el ser escogido. Bendito Yahweh por ser escogidos. Deberíamos sentirnos súper honrados de eso. Pero hay gente que dice ser judía, por ende se considera escogida, y que piensa que por eso puede hacer lo que le dé la gana en la vida, hacer lo que sea con la gente, tratar a los gentiles como animales, porque las naciones no fueron escogidas y demás, por ende convirtiéndose ellos mismos en animales, por más que digan ser judíos. ¿Sí me explico? Entonces vemos que ellos decían, pero nosotros el Padre nos habló, salgamos y vamos a poder vencer, y si no nos dan comida se la quitamos a la gente. ¿Qué se cree usted? Recuerden que a Abraham se le dijo, esa tierra va a ser suya, y aún así él dijo, bueno, me vende un pedacito, por favor, pero no se la regalamos, no, véndamelo porque no quiero que digan que fue usted el que me la dio. Entonces Abraham no se atrevía ni siquiera a tomar cosas regaladas, menos robadas. Y vean el pueblo, parte del pueblo decidiendo ir a tomarlo. Y como les dije, esto representan principalmente a los muchos, y en general a cualquiera que pone fecha antes de tiempo, a los que ponen fecha, que hay muchos, ¿verdad? Y vea cómo se conecta con los muchos, curiosamente, porque dice que llevaban mucho oro y plata, pero no tenían comida. Los muchos están metidos en la doctrina de la prosperidad, que piensan que el oro y la plata lo es todo, pero no tienen el alimento espiritual. Se mueren de hambre espiritualmente porque no tienen la verdad. Entonces, y como dice, de los extranjeros, de los Filistim, Filistim significa extranjero, así como también suele suceder en las naciones cristianas. Se aprovechan de los extranjeros, traen a los latinos. Cuando empezó dijo,
en el año 180 de la gente de Israel haber bajado Mizrayim. Así es. Como la primera mitad, ¿verdad? Si vemos el ciclo de 360 grados, 180 a la mitad. Y otra cosa que decir, 180. Bueno, sí, como si estuviese diciendo, ¿verdad? Terminando parte del ciclo, pero lo vieron como si fuera ya el final. Decía entonces, ni siquiera pan por ese día trajeron ellos en sus manos porque pensaban conseguir sus provisiones por paga de los filisteos y si no, la tomarían por la fuerza. Y estos hombres eran muy poderosos y valientes. Un hombre podía perseguir a 1000 y 2 podían derrotar a 10,000. Así que ellos confiaban en su fuerza, que iban juntos como ellos estaban. Entonces vemos que eran giborim, eran valientes, eran fuertes. Uno podía vencer a 1000, 2 a 10,000. Entonces imagínense lo confiados que estaban. Tras de escogidos fuertes, con plata y oro, pensaban que nada iba a salir mal. Pero estaban sin Yahweh. Eso es suficiente para que todo salga mal, ¿verdad? Todo lo podemos imaginar que nos fortalece, pero sin Él nada podemos hacer. Y ellos dirigían su curso hacia la tierra de Gad. No les digo. ¿Ve? Igual que los muchos que adoran a Gad, su camino los lleva a Gad, a Dios, Zeus, la fortuna. No los lleva a Yahweh. Y ellos se dirigían en su curso hacia la tierra de Gad. Y también, recuerden que Gad con T es el lagar, se puede decir, es la presa de aceite, pero se conecta con el lagar de la ira, donde se van a prensar o estripar las uvas, que son los muchos. Vea como aquí ellos van hacia el lagar por adorar a Gad. Y ellos dirigían su curso hacia la tierra de Gad y bajaron y encontraron los pastores de Gad apacentando el ganado de los hijos de Gad. Vea, los pastores de Gad tras de eso, pastores de Dios. No, aquí con TH, pero TH en inglés es como D. Y ellos dijeron a los pastores: dennos algunos de las ovejas por paga, para que nosotros comamos, porque estamos hambrientos, porque no hemos comido pan hoy día. Y los pastores dijeron: ¿son estas nuestras ovejas o ganado que nosotros debiésemos darles a ustedes aún por paga? ¿Verdad? Ellos eran pastores contratados, entonces dice: ¿acaso son nuestras las ovejas como para que se las podamos vender? Así que los hijos de Efraín se acercaron a tomarlas por la fuerza. Y los pastores de Gad gritaron por ellos, de tal manera que su grito se oyó a la distancia. Así que todos los hijos de Gad salieron a ellos. Y cuando los hijos de Gad vieron las obras malas, vean como en la misma escritura dice las obras malas, porque sin duda estaban haciendo mal, de los hijos de Efraín, ellos regresaron y juntaron los hombres de Gad. Y ellos se pusieron cada hombre su armadura y salieron a los hijos de Efraín para batalla. Y ellos se metieron con ellos en el valle de Gad, y la batalla fue severa, y se azotaron de entre ellos una gran cantidad en aquel día. Y al segundo día los hijos de Gad enviaron a todas las ciudades de los filisteos para que vinieran a su ayuda, diciendo: suban a nosotros y ayúdennos, que nosotros podamos azotar a los hijos de Efraín, quienes han salido desde Mizrayim para quitar nuestro ganado y a pelear contra nosotros sin causa. Ahora las vidas de los hijos de Efraín estaban exhaustas de hambre y sed, ¿verdad? Por más que fueran fuertes, uno perseguía 1000, pero ahora uno con hambre, no hombre, que va a estar persiguiendo nada. Y qué sorprendente, porque por más fuerte, o sea, es que imagínense el hombre que pueda pelear con 1000, o sea, de verdad, que haga correr a 1000 personas, corran todos, maricón. Que bueno, yo no sé esa palabra, yo creo que en algunos países es mucho más mala que lo que se usa aquí. Así que llorones, corran. Pero imagínense 10 horas, 12 horas, 20 horas de no comer, y ya es como, uy, me ayudan por favor, porque no puedo ni caminar de la debilidad. Entonces vean lo que es el hombre sin alimento, y obviamente en ese caso con más razón en lo espiritual, el alimento del alma. Un hombre, por más que tenga toda la riqueza del mundo, por más que sea el más famoso del mundo, por más que sea lo que sea en el mundo, si su alma no se ha alimentado, apenas empiece la guerra espiritual va a caer. ¿Sí me explico? Entonces vemos aquí los de Efraín que podían perseguir a 1000,
2 a 10,000, pero ya con hambre era completamente otra cosa, todo cambia, y de ahí lo que es la falta de Yahweh, y por ende la falta de consejo. Dice, sí, ahora las vidas de los hijos de Efraín estaban exhaustas de hambre y sed, porque ellos no habían comido nada de pan por 3 días. Una vez más, el 3. Y 40,000 hombres salieron de las ciudades de los Filistim a la ayuda de los hombres de Gad. Y estos hombres fueron metidos en la batalla con los hijos de Efraín, y Yahweh entregó a los hijos de Efraín en las manos de los Filistim. Vea cómo lo dice. Yahweh entregó a los hijos de Efraín. Por más que Efraín sea de Israel, que es escogido por Yahweh, si se porta mal y no hace lo que Yahweh manda, ya no son de Yahweh. Se están comportando como paganos y por eso caen. Aquí estaban robando, estaban matando injustamente, entonces Yahweh los entregó, a pesar de que ellos pensaban que iban a ganar por su propia fuerza. Exacto, tras de eso, buen punto, ¿verdad? Yahweh escogió el éxodo para darse a conocer en el mundo entero, para mostrar su poder y dar a conocer su nombre en el mundo entero. Y aquí estos hombres estaban tratando de vencer por sus propias fuerzas. De darse así, no se hubiera dado a conocer Yahweh, se hubieran dado a conocer ellos, los hijos de Efraín. Y ese no era el punto, que curiosamente también se conecta con los muchos. Porque bendito Yahweh que nosotros aceptamos la verdad del nombre porque queremos conocerlo a Él, el que nos escogió, el que nos dio la vida, el que nos perdonó de nuestros pecados. Queremos conocerle, honrarle, servirle. Mientras que los muchos que no aceptan la doctrina verdadera es porque en realidad no le quieren conocer, lo que quieren es sacar de Él lo que puedan. Tener vida para estar aquí en el mundo, tener salud para que no les duela nada, tener comida para poder seguir viviendo, tener trabajo para seguir comprando comida, etcétera. Eso es lo que les importa, este mundo, esta vida. Entonces en realidad no quieren entrar en intimidad con Yahweh. Es como mientras yo sepa que es Él el que me da todo, todo bien. Pero no lo quiere conocer más, no lo quiere llamar por su nombre, eso no importa. Él me conoce, Él sabe cómo soy, Él sabe que no me interesa. Lo que me interesa es la plata, lo que me interesa es... ¿Sí me explico? Obviamente no lo dicen así, pero eso es lo que están diciendo en otras palabras. Entonces vean como igual aquí los de Efraín estaban yendo por sus propias fuerzas y por ende de haber vencido se hubieran dado a conocer ellos, no el poderoso al que seguían, se suponía. Buen punto, sí, ¿verdad? Sabemos lo que es la unidad, lo que es el estar en acuerdo, cómo eso siempre ayuda. ¿Qué va a venir aquí? Siempre ayuda a que se pueda lograr su cometido. Por eso es que Yahweh los tuvo que entregar. Que también, ¿verdad? Es curioso porque así como en algunas ocasiones, por ejemplo, 300 hombres de Gedeón fueron a pelear contra un ejército innumerable y Yahweh hizo el milagro y el ejército innumerable cayó ante los de Gedeón. Se podría decir aquí lo mismo pero al revés. Ellos pudieron haber ganado, pero como no merecían, porque no estaban siendo dignos, entonces Yahweh los entregó y murieron aquellos que podían hacer correr a miles. Dice, y ellos azotaron a todos los hijos de Efraín, todos los que habían salido desde Mizraim, ninguno quedaba excepto 10 hombres quienes se habían huido del encuentro, porque este desastre fue de Yahweh contra los hijos de Efraín. Oigan, porque ellos habían transgredido la palabra de Yahweh en salir de Mizraim. Yahweh les había dicho, no salgan hasta que yo los llegue a visitar, a través de un redentor que sería Moshe. Entonces, ¿cómo es que decidieron salir si todavía no se había cumplido eso? Y vean qué poderoso esto también, porque volvemos a los muchos. Los muchos están esperando a alguien. A nadie. Están esperando ser llevados. ¿Sí me explico? Los pocos estarían esperando a Moshe, el testigo como Moshe, para ya que todo se acomode y salir cuando es el tiempo. Entonces vean cómo estos que cayeron y Yahweh los entregó, por eso fue porque querían salir por sus propias fuerzas y no estaban esperando a que llegara Moshe. Ellos decían, no, aquí la cosa es irnos, ¿verdad? ¿Para cuándo? Mientras que los que esperaban a Yahweh estaban esperando a que llegara un redentor. Dice, porque este desastre fue de Yahweh contra los hijos de Efraín, porque ellos habían transgredido la palabra de Yahweh en salir de Mizraim antes de que hubiese llegado el periodo que Yahweh en los días de antaño había asignado a Israel.
Y de los Filistín también cayeron una gran cantidad, aproximadamente 20,000 hombres, y sus hermanos les cargaron y les enterraron a ellos en sus ciudades. Pero los matados de los hijos de Efraín se quedaron abandonados, oigan, en el valle de Gad. En el valle de Gad, una vez más, también como, ¿se acuerdan el salmo? Aunque ande en valle de sombra de muerte, el valle se conecta con eso, y no solo valle, era el valle de Gad, que sería como decir el valle de Dios. Por muchos días y años, o del lagar de la ira, y no fueron recogidos para entierro, y el valle se llenó de huesos de hombre. Estamos. Cuando leemos Ezequiel y vamos a Ezequiel 37, hay un capítulo muy interesante que muchas personas se preguntan a qué se debe o de qué trata esto. Dice, la mano de Yahweh vino sobre mí, me llevó en la ruach de Yahweh y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos, a su alrededor, y vi que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Secos en gran manera. El valle de los huesos secos, eso era un valle literal, el valle de Gad, donde estaban los huesos de todos los de Efraín que se fueron a pelear pensando que podían salir antes de tiempo, que representan a los muchos, que después van a ser resucitados. Dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo le respondí, soberano Yahweh, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh el soberano a estos huesos. Yo hago entrar espíritu en vosotros y vivirán. Pondré tendones en vosotros, haré que la carne suba sobre vosotros. Os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Yahweh. Entonces Yahweh llevó a Ezequiel a ver este valle. Vean cómo todos los huesos de los de Efraín quedaron ahí, secos, tirados. Y Yahweh está prometiéndole a Ezequiel, yo puedo levantarlos y lo voy a hacer. De la misma manera que va a levantar a los muchos de entre los muertos, que son representados por Efraín. También se conecta, ¿verdad? Porque recuerden que la primera resurrección está por venir. Entonces este momento que está diciendo aquí es el que está por venir. Desde aquí, cuando sucedió, hayan estado los cuerpos. Ahora, no sería extraño que Yahweh haya permitido que reencarnaran, pero en lo que respecta a esas personas con esos cuerpos, ahí quedaron. Y Yahweh en el juicio final los va a resucitar para que se presenten ante el Padre, y obviamente los que merecen les va a perdonar y les va a dejar entrar a aquellos que aceptaron a Mashiach, o que aceptaron que Mashiach vendría. Algo más iba a decir, de un segundo. Así, en el capítulo aquí de Ezequiel 37, Yahweh les empieza a decir esto a Ezequiel, de que los va a resucitar, que él puede resucitarlos y lo va a hacer, así como va a resucitar a los muchos, a los rebeldes, los que están en la apostasía. Inmediatamente después de hablar de esa profecía, empieza a hablar de la unión del primero y el último, y de la unión de los pocos y los muchos como un solo pueblo. Entonces vean qué perfecto que antitos de eso habla de la resurrección de los muchos, como este ejército de Efraín, o representado por el ejército de Efraín. Y sabrás que yo soy Yahweh, ¿verdad? Ya en ese día se van a levantar ese ejército y decir, sí, yo creo que no debimos haber salido, gente. Creo que Yahweh tenía razón. Exacto, sí, para que se den cuenta de que hay que hacerle caso, de que Él es el que manda, de que Él es el que da la fuerza, de que Él es el que rescata, el que salva, el que pelea por uno. Entre los mandamientos de la Torah, que son 613, 248 van con los mandamientos positivos, y los 365 con mandamientos negativos, o que son prohibiciones. Los 248 van conectados con órganos del cuerpo, los 365 con tendones, venas y cosas así en el cuerpo. Y curioso aquí como dice, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, pondré tendones en vosotros, que sería como decir, voy a asegurarme de que entiendan las prohibiciones para que ya no vuelvan a salir antes de tiempo, para que ya no vuelvan a hacer algo que no deben. Sí, curioso de cómo estos son descendientes de Efraín. Yahushua, el buen testigo, era descendiente de Efraín también. Y aquí quedan 10 vivos como para dar testimonio de lo que hicieron mal los de Efraín. Igual que hubo 10 testigos que dieron mal testimonio de Jericó.
Dice, y los hombres que habían escapado de la batalla vinieron a Mizraim y contaron a todos los hijos de Israel todo lo que les había acontecido a ellos. ¿Verdad? Los 10 como testigos. Y el padre de ellos, Efraín, que ya para ese momento tenía 185, hizo luto por ellos muchos días, y sus hermanos vinieron para consolarle. Y él vino a su mujer, y ella parió un hijo, y él llamó su nombre Briá, que significa en problema. Briá. Sí, en angustia. Porque ella estaba desafortunada en su casa. Imagino que estaba triste. ¿Cómo lo dice? No, lo cerraste. O sea, sí, lo más seguro es desgracia, solo que por lo de gracia, que ya hemos hablado, ponen desafortunada. Dice aquí, los muertos de Efraín mencionados en el capítulo 76, verso 19, son los que se mencionan en Éxodo 13, 17 al 18. Luego que el faraón dejó ir al pueblo, Elohim no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, pues dijo Elohim, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y regrese a Egipto. Por eso hizo Elohim que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto del Mar Rojo. La vez pasada hablaba con el hermano Yeriyahu, me ha hecho de una duda que le había salido de por qué el pueblo, si el pueblo venía de Canaán cuando entró a la tierra de Egipto, y vemos que vinieron caminando tranquilos y entraron como si nada, ¿por qué cuando huyen de la tierra de Egipto en el Éxodo tienen que pasar por el mar de juncos? ¿Por qué no se fueron por el mismo lugar que habían entrado, lo cual hubiera sido caminando? Pero vemos aquí que se podría decir dos razones. Una, porque si se hubieran ido por el camino, bueno, dos razones que terminan siendo al final la misma. Si se hubieran ido por el camino normal, caminando, se hubieran encontrado con el valle de huesos secos, y eso quizá les hubiera dicho, esos son nuestros hermanos, vean los que feos, y les hubiera metido miedo, tristeza, preocupación, duda. Pero además de eso, se hubieran encontrado con los filisteos, los de Gad, que hubiesen dicho, vean, ahí vienen los hermanos a luchar, salgamos a pelear, entonces habría habido guerra. Y el pueblo de Israel venía de la esclavitud, la guerra los hubiera desanimado. Entonces Yahweh dijo, prefiero que no pasen por guerra, me los voy a llevar por otro lado donde no va a haber guerra. Pero ese otro lado había un mar en el medio. Yahweh dijo, no hay problema, lo abro. Pero imagínense para el pueblo, ¿verdad? Es como, muy padre, porque vamos por aquí. Y llegar a ese punto, obviamente también era para Yahweh mostrarle su poder con la naturaleza. Entonces sí, o sea, se refiere a la misma dirección, pero aquí en estos versos no está mencionando al ejército como tal, no está mencionando los huesos ni el ejército que cayó, nada más está mencionando la posibilidad de guerra con los filisteos al irse por ese camino. ¿Por qué? Porque ya había habido una guerra antes con los de Efraín.